Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, verdad? Si no, no, es que está todo el día con esto. Se escucha. Vale. Primero dar las gracias a los directores, ¿no?, de Acciones Comunes, tanto a María como a Juanjo, Héctor y Ángel, a la Universidad Menéndez Pelayo. Quizás introduzco un poco y enseño unas imágenes. Vamos a enseñar unas cuantas imágenes, pero que no sea muy tal. ¿Empiezo yo? Sí, venga. Vale. Bueno, como ha dicho, somos Manuel y Miguel, Pedro y Pablo, y más o menos desde el año 95-96, cuando terminamos la carrera, nos fuimos a Grecia y allí en Grecia es cuando empezamos realmente a trabajar conjuntamente. Antes de todo eso, prácticamente nuestro interés pasaba por lo que nos acontecía a nosotros, ¿no? Por el hecho de que éramos hermanos gemelos. Entonces, claro, ¿qué empiezas a hacer en arte o en alguna actividad así parecida, experimental, y que tenga que ver contigo, ¿no? Pues simplemente a investigar sobre nosotros, ¿no? Sobre el tema de la identidad, el ser gemelos, pues ya, claro, nos pasaban cosas comunes, cosas que, donde había muchos puntos de encuentro, y empezamos a investigar. Y eso nos llevó como 4 o 5 años, hasta que realmente empezamos ya a tener la primera exposición, ¿no?, de obra escultórica, prácticamente. Traemos como el principio de un PDF, pero es algo simple, pero que hay que nos gusta comentarlo, ¿no? Simple para nosotros, desde el punto de vista del arte. Lo que pasa es que cuando se enseña en Bellas Artes, por lo menos aquí en Andalucía, y tanto Manuel como yo, por la experiencia, pues cuesta trabajo entenderlo, aunque está totalmente superado, ¿no? Esto de entender. Traemos como imágenes para ir resolviendo cosas como introducción. Primero traemos una imagen de William Blake, de los libros proféticos. Es una puesta de partida, porque en esta paginita trata sobre sin contrarios, lo que dice dentro del texto: sin contrarios no hay progresión, atracción o repulsa, razón y energía, amor y odio son necesarios para la existencia humana. Nos hacía como este vínculo de que la vida existe y nosotros lo tenemos también, ¿no? Aunque seamos hermanos gemelos, de San Fernando, Cádiz. Sí, bueno, aunque Algeciras está muy bien, vamos. Luego, esta paginita, esto de How to Work Better, el cómo trabajar mejor, de este dúo de artistas, Fischl and Weiss, que nosotros lo tenemos en el estudio. También lo tienen muchos artistas en su estudio, creo, por lo que tengo oído. Y es como un decálogo para poder trabajar mejor, ¿no? Es un poco chorra, pero funciona. Yo también lo tengo en la cocina, para cocinar. Me gusta. Empieza como no hacer una cosa a la vez, o conocer el problema, aprender a escuchar, distinguir lo que tiene sentido de lo que no tiene sentido, admitir errores, estar calmado o sonreír. Y esto era una cosa que incluso cuando en los principios de clase pues se entrega, ¿no?, para que cada uno lo tenga. Luego nos acompaña una imagen de Muntadas, que aunque está sacada de contexto, pero es muy interesante por lo de esto que dice de atención, la percepción requiere participación, ¿no? Y ese principio activo, ¿no?, para poder trabajar. Y por último, un libro que nos ha enseñado una parte importante para elaborar cursos y charlas, este librito del arte de enseñar a escribir, de Mario Bellatin. Dividimos el trabajo, aunque cuando nos dijeron de participar en este encuentro y tenemos que hablar, se nos propone hablar de material y tectónica, pero nosotros como elaboramos el discurso ahora planteamos 4 ideas o 4 partes dentro de nuestro trabajo, que no es cronológica, sino que es salteada, y vamos volviendo
o yendo hacia atrás o hacia detrás y hacia adelante, o simplemente continuando como en una cinta de Moebius, ¿no? En la línea esa que no tiene fin. Y son imágenes de piezas nuestras, una que habla del espacio interior, otra que habla del espacio exterior, otra que habla del intermedio y por último practicar el espacio, que es donde quizás estemos ahora un poco... Bueno, esto es una manera porque es verdad que cuando se enseña en las facultades la investigación artística tiene causa de disciplina también, ¿no? E intentamos ir en contra también de eso, ¿no? Tanto en nuestra producción, que tampoco me gusta hablar de producción, ojalá no tuviéramos que producir objetos, ¿no? Sino trabajar y hacer, estar en el estudio de otra manera, ¿no? Pero bueno, la vida del capitalismo es así. Lo hemos dividido en capítulos, en 5 capítulos que iremos viendo. Están, bueno, no es importante leerlo porque vamos a ir explicando por pantallas. Y este es el principio que yo decía, ¿no? Cuando comenzaba, de aclarar una cosa muy simple que todavía hay que explicarlo en las facultades. Por ejemplo, en mi caso, en las de Bellas Artes, que es todo esto que escribió Rosalind Krauss sobre el campo expandido. Y no sé, es que no es una manera es que parece que en las enseñanzas artísticas se veta, ¿no? Información sobre teóricos o demás, y siempre estamos destinados a la práctica, ¿no? Por eso vemos a Storenk en la primera imagen, o no las vamos a comentar todas porque sería como muy... Pero bueno, Rosalind Krauss lo que sí que propone llega haciendo un recorrido por la historia del arte hasta el Balzac y las puertas del infierno de Rodin y digamos que establece que hay una pérdida primero del pedestal, ¿no? Por parte de estas dos esculturas, hay una inoperatividad al hacer las piezas, ya que ambos eran proyectos digamos encargados, pero que ninguno pudo llegar a término. Claro, entre Rodin y la columna sin fin de Brancusi pasan 20 años. ¿Qué ha pasado, no? Es como una cosa muy interesante. Y esa pérdida del pedestal de repente se vuelve autónomo. Una manera rápida, ¿no?, de contarlo, pero que no sé, plantea cosas que a lo mejor dentro de la investigación o el discurso artístico no está muy... Por lo menos, ya lo digo aquí, porque de los profesores que podemos hablar de esto, que yo creo que podrían hablar muchos más, pero se niegan, ¿no? Como si echaran tierra encima del libro de Rosalind Krauss. O de la espiral esta que viene aquí, que está muy chiquitita, pero que propone José Luis Brea, un teórico también español, y que plantea que está el monumento en el centro, y en esa espiral centrípeta pasan muchas cosas, hasta que se llega a un arte, digamos, social y práctico, ¿no?, participativo. Ahí vemos piezas importantes, ¿no?, de contexto, que siempre hablamos de lo importante que es el contexto, como dice Muntadas, ese contexto físico e histórico, que creo que los arquitectos también lo tenéis como algo importante. O Marcel Duchamp. En este mismo recorrido rápido histórico hablamos del tiempo, ocupación, desocupación, mudanza, y la primera pieza, que es de Richard Serra, que es como una especie de arco doblado, sí que era una pieza que ocupaba, pero que también se desocupó por parte del gobierno americano. O esa desocupación y mudanza que propone Bruce Nauman o Charles Wright, con el cuerpo de su estudio, trabajando en su contexto, ¿no? Por otra parte, una parte importante que para nosotros es el verbo, donde se materializa el espacio social, lo identitario, y que tiene que ver, por ejemplo, con estas dos imágenes, una de Joseph Beuys sobre la cultura social, con esos 7.000 troncos o piedras de basalto, y los caramelos de Félix González Torres, que también propone esa estética relacional, que parte de ese espacio social.
Y en esos espacios otros ya serían como desplazamientos, digamos que las dos imágenes, tanto en la de Francis Alice, algunas veces hacer algo conduce a nada, No lleva nada. o la isla dentro de una isla. Uno es una acción en las calles de La Habana que simplemente va durante 24 horas arrastrando un hielo hasta que se derrite, se queda en una bolita, y eso se registra en vídeo, porque si no, no habría manera de hacerlo, ¿no? A no ser que seas partícipe de la acción, ¿no? Que lo vean, ¿no? In situ. Y esa obra de Gabriel Orozco, que no sé si se ve muy bien, pero paseando por los muelles de Nueva York encuentra objetos de desperdicio y monta digamos una especie de paisaje o un landscape de lo que está viendo detrás, ¿no? Otra vez vuelve a hacer la foto de registro y digamos que aquí se ocurre un desplazamiento del objeto hacia el registro fotográfico. Esa obra, que también es algo peculiar, ¿no? No solo en la elección del material para nosotros los artistas, sino, no me gusta hablar de artistas, pero para nosotros, sino también en la adecuación de los formatos. Esta obra yo creo que es una cosa así, ¿no? Pequeña. Sí, es una fotografía que es escultura, ¿no? Uh-huh. O una escultura que es fotografía, se convierte. O sea, hablando de los registros un poco, ¿no? Y las disciplinas. Entramos en lo que nos toca, que es un poco para lo que hemos venido. Empezamos por ese espacio interior o la parte de dentro y sentir del alma. Lo voy pasando, ¿vale? Y ya vamos viendo. Aquí hay una mezcla también como de intereses, como en esta pantalla con múltiples fotografías y obra nuestra que está como secada por ahí. Luego vamos abriendo como 5 capítulos, vemos como intereses, que no están todos, pero sí los más relevantes, y luego entramos en la parte práctica por cada uno, que no es cronológica, ya lo digo, y lo iremos repitiendo. Tampoco vamos a citar todas, pero yo creo que se puede llegar a entender como hay una parte que habla de ese espacio interior, de la intimidad o el miedo escénico, con Vito Conchi peleando contra su sombra, por ejemplo, aquí. Esta obra es nuestra de 2002, que es Han dormido mucho tiempo en el bosque. Ahora la veremos en un tamaño más. O el fotograma de arriba de Cronenberg. Bueno, Cronenberg es igual que la imagen de Frank Kafka, de la metamorfosis. Nosotros nos situamos, por eso las disciplinas, que también lo comentamos mucho, ¿no? Me hace gracia la palabra de interdisciplinario, ¿no? Se habla mucho en Bellas Artes entre las disciplinas, pero entre las disciplinas ¿cuáles, no? Y ellos hablamos de pintura, escultura, dibujo, ¿no? Fotografía. Cuando yo creo que lo interdisciplinario sería más bien hablar a lo mejor son cosas muy simples, pero me gustaría que queden un poco claras, porque claro, la interdisciplina no es entre la escultura y la fotografía, ¿no? Es entre el mundo arte y literatura, biología, cine, etcétera, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pues aparte de nuestra condición de gemelo, que al principio sí que marcó la historia, no sé por dónde ir. Es que estaba buscando agua, pero me la han dejado ahí. Toma eso. Perdón, una pajita. Bueno, vamos a tomar. No siendo cronológicos, intentamos entrar en estos 4 ámbitos que los hemos preparado así porque, bueno, yo creo que es una cosa innata que al final trabajamos sobre estas cosas, esa cinta Moebius que yo hablaba antes. Hay una parte que también nos interesa mucho, ese cuarto gabinete, el mirar adentro, el complejo Jonás, que son estas imágenes. La primera es de un cartel de Matadero Madrid, de Espacio por Obras. Y luego lo que nos ayudó de alguna manera con los gabinetes de curiosidades, pero también de manera irónica ir a George Perec, ¿no? De los Oulipo, que nos interesaba mucho también y nos sigue interesando.
Después se explicará mucho mejor, ¿no? Esta parte de intimidad, porque se ve muy bien en las piezas. Arriba vemos obras de Ángel Ferrand o las dos piezas de arriba de Robert Emison, eso que se habla del lugar, no lugar, eso es un no lugar de Robert Emison, que es como un diedro de espejos con conchas recogidas en la isla de Sonneville, aquí. Ahí está el mapa, incluso señala el sitio donde la recolecta, y nosotros hicimos una cosa parecida para Matadero Madrid. Y luego el complejo Jonás. Está desde Torreblanca a la Cueva de Montesino, famosa por el Quijote, o Bomarzo, piececitas de Bernard Palissy, de los jardines de las Tullerías, o Cacería de Oso en Cádiz. Seguimos con ese mirar adentro, el habitar como transitivo que ya hablaba Walter Benjamin, habitar la vida, de la funda de Walter Benjamin a las hojas de hierba de Walt Whitman, y obras de Gabriel Orozco, alguna nuestra de performatividad, Belmer, Gober. Esta es la parte práctica que corresponde, que es nuestro trabajo, que corresponde a ese espacio interior. Ya digo que no es cronológica. Las primeras piezas que... Y ahora me enrollo un poco, porque... Las primeras piezas son del 2002, que son todas las que están arriba. Cuento un poco cómo va el curso de esto, cuento un poco el desarrollo de las piezas. Yo creo que como empezar a trabajar en un discurso que sea lineal, ¿no?, de largo recorrido, nos hacía falta, o por lo menos pensábamos en la idea de empezar trabajando por cuestiones de identidad, cuestiones que tenían que ver con los gemelos, ¿no?, que nosotros somos. De hecho, Pablo y Pedro es el día que nacimos, que es el día de San Pablo y San Pedro. Mi padre se le ocurrió esto de encadenar regalos. Son piezas en terracota, de tamaño casi natural, que las realizamos sobre suelo o sobre mesa, porque si no sería imposible, claro, y va por partes. Están, por supuesto, son huecas, pero no trabajamos... Bueno, a partir de moldes. A partir de moldes, sí, de moldes. Sí, los moldes son, para el que no sepa, normalmente de escayola, pero ahora se hacen ya de resina, o alginato, más ligeros y con silicona, ¿no? Nosotros, por ejemplo, empezamos, estas piezas son del 2000 y prácticamente esos moldes se están utilizando ahora. O sea, como... Sí, un material de proceso que... Sí, y que no necesitábamos, porque, se trata de nuestros cuerpos, ¿no? Con lo cual, teniendo nuestros cuerpos en dos moldes, ya podíamos hacer y experimentar con ello. La idea también era interesante, ¿no?, por desarrollar toda la obra con dos piezas desde el principio, ¿no? Eran nuestros alter ego, en principio. Y eran 3 piezas, ¿no?, a tamaño natural. Bueno, sí. Nosotros dos y el otro, siempre hay un otro, ¿no? Y todos vestían máscaras de nosotros mismos o de animales. Un poco, pues algo muy básico, ¿no?, sobre dónde esconderte, ¿no? Igual que una pared, un muro, algo que te protege. Sí, se habla de lo monstruoso que es tener un hermano gemelo, ¿no? Eso viene escrito por ahí en algún libro. Historias antiguas. Las piezas están realizadas en barro, pero no macizo, van por palanchas. O sea, que es como una cerámica, digamos, escultórica, ¿no? Se le llamaba antes. Así nos evitamos trabajar. Y aparte, claro, todo lo que es el significado del material, ¿no? El barro como un elemento que prácticamente nosotros empezamos en Cádiz, pues... de la tierra, ¿no? De la tierra, ¿no? Y es un material básico, ¿no?, que desde la prehistoria, pues, se ha empleado. Era como recurrir a algo muy, muy sencillo, que era la cerámica como un elemento que estaba en los museos de historia, ¿no?, natural, o de historia arqueológica. Las imágenes de abajo son el libro que hicimos para Galaxia de Gutenberg de, como no, el retrato de Dorian Gray, que me imagino que la editora nos eligió por eso, ¿no? Por hacernos enfrentar a este libro. Y son una serie de láminas en collage, 40, y ¿no? 40 como unas 40 que van hablando o van poniendo imágenes
a ese libro, ¿no? A esa historia. Son imágenes fotográficas y están intervenidas normalmente con acrílico y acuarela. Estos son piezas de 2002-2008. Arriba se pueden ver piezas del 2002, esa que hablábamos antes de Han dormido mucho tiempo en el bosque. Luego piezas de afecto, que es esa que está doble como si fuera un reflejo. Y las siguientes 4 son del 2014. Hablan de las mismas cosas en distintos tiempos. Y esto es un trabajo que hicimos para clase Gutenberg, también para la metamorfosis de Kafka. Cuando trabajamos, intentamos trabajar intentamos trabajar investigando, ¿no? Eso que es tan raro, por lo menos ahora, desde los máster y tal, O difícil por tiempo. O difícil, ¿no? Por tiempo, sí. Hay una cosa rara, ¿no? En el libro de la metamorfosis de Kafka, en casi todos los libros, viene esa imagen en la portada de la cucaracha, ¿no? O el bicho, ¿no? Cuando lees las notas de Kafka, cuando se iba a publicar ese libro, al ilustrador le dijo al editor le dijo que tuviera cuidado al ilustrador porque no quería tener en la portada una imagen de un bicho, ¿no? Que es lo primero que había hecho el ilustrador, y tuvieron que cambiarla rápidamente. De hecho, se ve aquí, no sé si la habéis visto antes, que es esta, aquí. Esa es la pieza original de 1916, de Otomar Starke, que es una puerta semiabierta con la hermana llorando. Y nosotros nos dibujamos pues, en nuestras casas, los dos haciendo como posturas así un poco entre abatidos y alelados o tristes o contentos, vamos. O en el limbo. De la misma serie. Está todo salteado, ¿no? Esto es 2009, 2010. Esto es 2009, lo que hicimos para Matadero Madrid. No se ve muy bien, pero bueno, son una serie de pantallas o de tabiques hechos con unas 7.000 conchas que están recolectadas entre las playas de Cádiz y Huelva. Hacíamos esa alusión a los gabinetes de curiosidades. Sí, están seleccionadas, están dispuestas como en una cortina y creaban espacios, ¿no? Gastón Bachelard habla de cómo la concha es la casa del animal, ¿no? Que vive dentro. Y que ese animal construye la concha con su saliva y con la arena del fondo, ¿no? Es una idea muy bonita, ¿no? De fragilidad y de protección, ¿no? Y de espacio, ¿no? Este es de un proyecto que tuvimos para una beca que nos dieron de esto que se llamaba Caja de Ahorros del Mediterráneo, que ya creo que no existe, y daban dinero para arte como fundación, imagino, como todas. Y hicimos un proyecto que era Profeta y Ballena, leyendo a Peter Sloterdijk, que es un filósofo que da clases en Karlsruhe, en Alemania. Encontramos ahí un textito sobre el complejo Jonás y nos llevaba a Gastón Bachelard. Lo conocíamos un poco, pero luego intentamos como indagar un poco más, ¿no? En esto de la poética, ¿no? Y luego nos llevó a Lewis Carroll, a esa caza del Snark y ese mapa del océano que no tiene límite. Nosotros con el complejo Jonás se hablaba de un mirar adentro, y lo que hicimos es coger, también porque la beca era bastante dinero, y lo que hicimos es viajar, una beca para viajar, porque nos apetecía muchísimo trabajar pero viajando, ¿no? Entonces estuvimos en 5 espacios. Uno fue en Albacete, pero allí hay una cueva que es la cueva de Montesinos, que es donde se cae el Quijote y quiere ver la Gruta de las Maravillas. Luego se da cuenta que realmente allí no hay nada, es un boquete, porque estuvimos. Lo que pasa es que tampoco se nos ocurrió que otra cosa hacer. Fuimos como turistas, ¿no? Aquí ponemos 6 fotos, que son las imágenes que nosotros sacamos con las cámaras, y 6 imágenes que son la copia en fotografía, pero en óleo, en pintura. Pintadas al óleo. Con el bote blanco y el bote negro de pintura, 2. Era como un juego así de límites.
Ese mismo mirar adentro, nos quisimos ir por una arquitectura un poco más de la de Javier Sáenz de Oiza en la M30. María Auxiliadora Galvez habla... Bueno, es que es muy particular porque para entrar en ese edificio hay que bajar. Hay que bajar escaleras. No se entra por la planta baja, ¿no? Y nos hacía gracia. Y luego son tubos que suben, ¿no? Como si fueran toberas, ¿no? Incluso de estos animales marinos que vemos algunas veces en las rocas de la playa, en la madera. ¿No? También José Luis Pardo, ¿no? Que la verdadera morada es la que se sube y se baja, ¿no? Como necesitas entrar, ¿no? Dentro, introducirte. Lo que sacamos son fotografías en un papel velvet, Hanemule, y que son las que se ven en un lado, y en el otro lado, pues esas mismas fotografías están pues protegidas por una especie de funda, donde solo dejamos al descubierto lo que nos interesa, que es el techo del hall, que es muy bonito, cueva, ¿no? Cueva futurística. Y luego fuimos al Vesubio. Vaya andar mucho, ¿no? Sí. Como un lugar también, ¿no? Y hay tanto, interior, ¿no? Desde Athanasius Kirchner, ¿no? Con estas imágenes de ese globo terráqueo donde hay explosiones y todos los volcanes están unidos entre sí. O El amante del volcán, de Susan Sontag, que es una novela muy bonita. Que el protagonista sube arriba cuando hay humo, porque quiere ver la lava. Pues nosotros subimos, no había lava, pero subimos. Y sacamos esas 4 fotografías, y luego hicimos una experimentación así del lijado de la imagen. Bernard Palissy, que construyó una gruta también de las maravillas para Catarina de Medici, en los jardines de las Tullerías. Indagamos un poco y esto ya no existe. Sí que nos enteramos hace 4 años, después de haber hecho el proyecto, que se abrieron una calle en París y encontraron los restos del taller, y encontraron alguna pieza más. Indagando, había varias salas en el Louvre con piezas de esas grutas. Fuimos a verlas, claro, y a fotografiarlas, y en un museo pequeñito que se llama Carnevale. E igualmente se hicieron las fotos y la reproducción, la copia en óleo sobre papel. Era como un poco toda la idea nuestra, ¿no? De realidad y ficción. Esto lo podría poner en pantalla así, ¿no? Claro. Control. Ahí está. Gracias. Y el habitar como transitivo, que forma parte de esta intimidad, del habitar la vida, de la funda de Walter Benjamin a los ojos de hierba de Walt Whitman. No sé por qué pasamos eso de ese habitar como transitivo, de ese intercambio, con esa cortina que es de cuero, que tiene 2 cremalleras para que nos podemos meter los 2, o los que quieran, y una serie de piezas, ¿no? Que hablaban también sobre la funda, el estuche y la funda. Y Contengo multitudes, de Walt Whitman. Esto que se hizo sobre 2009, eso es 2010, y esto es 2011-2012. Son piezas tanto en barro cocido, de diferentes materias dentro del barro, o sea, hay desde grés, arcilla, blanca, roja, o incluso, porque no lo contaba antes, jugamos con normal, ¿no? Desde el principio, con lo verdadero y lo falso. En esas cortinas de conchas que veíamos de Matadero hay reales, pero también hay ficticias. Hay copias en escayola o en resinas acrílicas, ¿no? Y aquí igualmente trabajamos con barro o con alguna resina. Lo que pasa es que está falseado, ¿no? Y fragmentado, ¿no? Son cuerpos. Y fragmentado. Digamos que todas las piezas componen cuerpos con cuerpos otros. Después del capítulo 2, que era ese espacio interior, pasamos al espacio exterior. Y esta es ese primer desglose que hacemos viendo imágenes referenciales desde el aspecto de una persona, con ese risas, vértigos, caídas y zapatillas, el Pelele de Goya, o la pieza de René Magritte, Daumier, para pasar a las vistas a la calle, el Carrigin de Pepe Spaliu,
que es de lo que habla José Luis Brea, ¿no? En esa espiral. Si él propone dos posturas, ¿no? O dos antagonismos. Uno que es el monumento, ¿no? Que está en el centro, y cuando se recorre esa espiral hacia afuera, digamos que encontraríamos a Pepe Espaliu. Esto está escrito en los 90, ¿no? Es normal. Y en el primero, como ejemplo, pone a Botero y esa escultura tradicional de pedestal, conmemorativa no sé de qué. Luego, en ese espacio exterior, pasamos a atmósfera terrestre, trabajamos sobre la melancolía de Durero, sobre la ruina o el Ángelus Novus de Paul Klee. Y ahí se ven también un montón de, bueno... Sí, hay imágenes mezcladas, ¿no? Que las vamos a ir viendo ahora. La diferencia de las piezas que veíamos al principio, que son figuración, y de las que vemos ahora, es el peso de la terracota, ¿no? O del barro cocido, y de cómo teníamos que hacer esos ejercicios en el suelo o en la mesa para luego poder levantarlo. Y esto era más simple porque son resinas que están sacadas del material que nosotros proporcionábamos, ¿no? De moldes, y tanto rígidos como flexibles. Una cosa está en Montemedio, es aquí en Vejer de la Frontera, en Cádiz. Son dos chicos que están aplaudiendo. Y la otra se vio en la Bienal de Sydney, en el 2004, en el Jardín Botánico. Luego el Pelele, aquí en el Ayuntamiento de Sevilla, por unas jornadas que hubo sobre arte y ciudad. Quiero decir que el trabajo en la ciudad era transitorio, no era permanente. Por si... Bueno, pues por esto de lo ético, ¿no? Del trabajo con respecto a la arquitectura. O en Middelburg, en un centro de arte que se llama De Flesal, pues esta piececita que se ve aquí al fondo. Era una exposición colectiva donde nos invitaron Rita McBride y Glenn Rupsamen. Y bueno, esto de trabajar con el contexto, cuando se hacen exposiciones de este tipo, que en Andalucía se hacen pocas, pero te invitan a viajar al sitio, ves primero el espacio, investigas sobre el espacio, y una vez hecho esto, pues ya empiezas a crear el discurso, y luego ya manda la pieza, se expone. Footways se tituló. Y luego piezas también Con vistas a la calle, traemos Ventanas Iluminadas, del 2005. Un proyecto que hicimos con Pepe Lebrero para el CAC de Sevilla, para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Es colección del centro. Ha estado durante muchísimos años y sigue estando, pero se le hizo una restauración y ahora tendrá que hacerle otra, porque aunque la madera está tratada, la verdad es que el crecimiento del árbol necesita una serie de cuidado y mantenimiento. Un poco la idea era, bueno, el voyeur, ¿no? Un poco el que mira y... Observador, observado, parte de un texto de Roberto Alt, de Aguafuertes Porteños, que se llama Ventanas Iluminadas. Enrique Belamata ha escrito sobre eso. Y estaba marcado por 12 árboles que hay en el centro de la entrada, pues como una especie de calle ficticia, ¿no? Como dice en Especie de Espacios también George Pérez, ¿no? Un poco la calle está marcada por las casas, ¿no? Que hay enfrentadas, ¿no? Alineadas. Italo Calvino habla de ese cubo amarillo que vemos cuando paseamos por la calle, cuando ves un edificio, o Enrique Belamata de qué cosas estarán pasando dentro cuando estás paseando y ves una ventana entreabierta y imaginas que suceso que habrá ocurrido cercano a lo detectivesco, ¿no? Esto que también tiene que ver con ese espacio exterior, lo hicimos para la Feria de Guadalajara, para el Museo de Arte de Zapopan. Bueno, eran papeles, simplemente papeles impresos, y hicimos una recreación de una calle de allí. Y luego lo otro lo presentamos en la Villa de Sevilla, El último salvaje,
un texto afín para nosotros de Roberto Bolaño. Nos faltaba el bombero, ¿no? El camión de bomberos y todo lo que pasa. Ahora estamos trabajando en 2008, ya digo que no es cronológico, es salteado. 2008 y empezamos con una visión así sobre la atmósfera terrestre. Pasábamos de la melancolía de Durero al Spleen de Baudelaire y el Saturno de Susan Sontag, que sobre todo el Spleen pues, ¿no? Pues son este tipo de piezas, ¿no? Unas se presentaron en Madrid y otras en Milán. Y son, bueno, trozos de cuerpos, fragmentos, algo que está siempre presente, como hemos visto en las figuras anteriores, y que habla un poco con la textura de un tronco de árbol, ¿no? Y habla un poco de algo que está siempre permanente en nosotros, que es la sinectoque, ¿no? Algo, la parte por el todo. Y como cuando te dan dinero puedes experimentar y haces cosas de tal. Hicimos esta exposición en el Museo de Cádiz, que es como una especie de balance de un año, pero que al final teníamos pocas cosas, pero de lo que iba quedando en el estudio íbamos guardando como especie de todo lo que quedaba, ¿no? Un poco en las esquinas, ¿no? Pero bueno, al final era como una arqueología del estudio, ¿no? Y eso lo plantamos en la sala central del Museo de Cádiz. Y bueno, alrededor en esa misma planta pues teníamos los sarcófagos fenicios, con lo cual todo funcionaba muy bien, ¿no? Casi a la perfección. Entre lo contemporáneo y... Esta, por ejemplo, de aquí, son piezas que hicimos, bueno, no sé si nosotros al CSR de Cádiz, no sé si con, bueno, vuestros padres, abuelos, habrán tenido un barquito de estos que tienen sal, que está recubierto de sal. Pues son piezas como, bueno, es ropa nuestra, que las embadurnamos de sal y las hicimos que quedaran como estables. Pero bueno, es una pieza que tiene muchos problemas porque con la humedad la sal se va. Y bueno, y los materiales son diversos, ¿no? ¿Cómo se ve? Pues la sal, como estaba diciendo Miguel, el plástico, porque eso son tuberías, esto que se ve aquí abajo son tuberías de PVC, ¿no? Como una arqueología futura. Luego las arqueologías también, los tubos que parecen árboles, fósiles que son de cerámica. Hay piezas que están hechas en cemento blanco, en cerámica esmaltada. Sí. Bueno, una colección de ruinas, ¿no? Sí. Al final para construirnos a nosotros mismos, ¿no? Y entendernos, ¿no? Pasamos al espacio intermedio, que es el lugar, el tiempo, el espacio entre los extremos. Bueno, habla lo dividíamos en dos partes. Por una parte, techos, suelos, paredes, que son cosas que están en el límite o en la nada. Y luego, por otra parte, relativo al individuo, en el limbo, distraído y alelado en el borde de una cosa. En ser límite o ser nadie. Bueno, pues lo mismo, referencia, aunque no son totalmente, pero desde Bingo de Gordon Mataclar arriba, donde se ve un trozo de edificio con su parte pública y su parte privada, o las cajas de Bruce Nauman, la obra de esta pieza de Julio Cortázar, que es una ilustración de La Casa Tomada, que no sé si habéis leído, pero os lo recomiendo, ¿no? Os lo recomendamos, ¿no? Donde hay una casa donde viven dos personas y algo o alguien, o no se sabe qué, se va apropiando de las salas hasta que te echa un poco de la casa y terminamos sin saber por qué ha sido. René Magritte, la puerta en el estudio de Marcel Duchamp, que es de una hoja y la misma hoja cierra y abre tanto la cocina como el estudio. O el Tandonés de Duchamp o la pieza de Juan Muñoz, Tierra Baldía. Y luego en el limbo, Distraídos y alelado, Thomas Schutte, Jeff Wall o Bergman, como en un espejo, en 1960. En la parte práctica, que es nuestra parte, ¿no? Empezamos con desajustes, que esos cubos de ventana los llevamos al interior o al ámbito privado. Cosas así, voy a contar chascarrillos también porque me gustan. Esta pieza, que nos invitó María de Corral durante un arco, invitó como a 15 artistas jóvenes, no sé de qué año es, 2006, a participar en un stand porque se cumplían años de... Un proyecto, ¿no? Como un proyecto. Y nosotros lo que hicimos son estas imágenes, de aquí.
en la parte... Sí. Nosotros simplemente le pedíamos que nos cerraran el sitio, que nos dejaran una puerta. La primera pared es de ladrillo, pero está imitando el ladrillo, como otra vez Es de madera. para esa falsedad, ¿no? Es de madera. También decimos, cuesta mucho trabajo decir que nosotros tampoco trabajamos todo lo que hacemos, que no sale del estudio, sino que, bueno, esto es obvio, ¿no? Por si... Y luego en el interior, que está pintado de negro, simplemente hay 2 fotografías con 2 ventanas tapiadas. El suelo es de linóleo. Marcado. Esto tengo un chascarrillo, bueno, esto lo tiene en la colección del Patio Herreriano de Valladolid. Y tengo una cosa porque, bueno, yo siempre la cuento porque me hace gracia. Se puso en una exposición colectiva muy grande que se llamó Parangolé, que era arte portugués, español y brasileño, de varias colecciones, ¿no? Y se expuso esta pieza, ¿no? Esta pieza es muy complicada de montar porque digamos que la pared es una pared muy mínima de madera. Hay que ponerle como unas maderitas para que eso se mantenga de pie. Bueno, lo típico, ¿no? Las ventanas no Que los son... arquitectos sabrán. Las ventanas son fotografías, ¿no? Está, bueno, como una especie de escenografía, ¿no? Todo es falso y estás recreando el ambiente. No se entra dentro del espacio, te tienes que quedar en el muro porque está todo marcado o protegido con unas telas, unos hilos. Y bueno, y salió la crítica en el Babelia del País. Nos hizo gracia porque sabéis cómo son las críticas, ¿no? Son columnas que tampoco te da para exprimir mucho, sobre todo en el Babelia. Ahora hay un poquito más, pero antiguamente era nada. Y el crítico, bueno, el teórico crítico que escribió, había como 100 artistas y se paró en nuestra pieza, pero para decir que era lamentable. Y yo pienso que era lamentable como estaba instalado, ¿no? No creo que fuera lamentable. Pero realmente es verdad que la pieza tampoco... Es lamentable, sí. Vamos, a mí me gusta, soy autor, pero... Un año antes... Son gustos, mira. Un año antes hicimos esta pieza para el Centro Santa Mónica de Barcelona, con Ferran Barenblit, que dirige ahora el MACBA. Era la primera vez, porque bueno, en el trabajo siempre estamos proponiendo cosas, pero el principio era, bueno, me imagino que lo sabéis todos, que el principio es complicado, ¿no? Componer ese discurso, ¿no? Como, bueno, complicado, luego nosotros tiramos de la familiaridad, claro. Pero el hecho de repetirnos al hacer estas piezas de figuración, cercano al grotesco, ya te daba hasta un poco pasar por las piezas, ¿no? Porque te veías tú 4 veces, ¿no? Y nos costó muchísimo trabajo despegarnos de todo eso y esta es la primera vez que hicimos, bueno, que íbamos a hacer una expresión con la misma tónica habitual, pero decidimos a última hora empapelar a estos señores dentro de esos muros falsos que son de papel. Vemos 2 piezas que son de años diferentes, en una utilizamos la madera y en otra utilizamos el wallpaper. El Centro Santa Mónica de Grande. Había una producción interesante y lo que hicimos es construir paredes paralelas donde no se podía entrar solo en la primera. O sea, la segunda y la tercera estaban totalmente imposibilidad y la única manera de verlo era desde arriba cuando subías y te asomabas de un balcón que veías pues toda la tramoya, ¿no? La tramoya, ¿no? Sí que dejamos unos hilillos de aire donde la gente podía asomarse. Otra vez jugando a ese observado, oyer. Del mismo año aproximadamente, en la Bienal de Pontevedra, hicimos esta pieza para acabar. Son 2 personajes que vuelven a estar enterrados dentro de eso se hace en un colegio. Y el piso está todo hecho en madera, una madera fina, document y wallpaper de papel. Se puede pisar, pero se rompe, claro. Y esa era la intención, ¿no? De trabajar con el chasquido. Al final terminaba todo destrozado, la pieza. Esta pieza no resistió. Y luego la pieza de al lado, que tiene también un personaje, la titulamos Insomnio. El suelo es de cera negra. Bueno, jugamos con eso, con un interés que tenemos en ceregrafito. Llevaban, ¿no?
Sí, la cera... Imitando a la pizarra. Ahora que se habla también, ¿no? Hablando de materia, del material, la cera, por ejemplo, es un elemento que prácticamente empezó con nosotros, igualmente que el barro. Bueno, empezó con nosotros empezamos con ellos. Empezamos con ellos. Y bueno, todo eso que comporta la cera, ¿no? Esa morbidad que tiene y bueno, que para nosotros tiene mucha relación con el cuerpo. Y es que esto todo fue en el mismo tiempo, ¿no? En Lyon, en las 10 Cannes, hicimos también un proyecto dibujitos del 2003 y piezas del 2004. O sea, nosotros basamos un poco todo el trabajo, o intentamos, ¿no? Que el dibujo sea como una parte del proceso, no es algo, aunque terminamos haciendo fotografía, dibujo, lo que haga falta dependiendo del proyecto, pero bueno, el dibujo sería como una parte del proceso de trabajo, ¿no? Para llegar a otra cosa que sería pues ya la idea, ¿no? Y que muchas veces llega a ser un resultado como obra final. La última parte, que se llama practicar el espacio o poner en práctica lo que se ha aprendido, ocupándose y ocupando a la vez. Empezábamos con formas de hacer, el paso del tiempo o el bastón de Charles Chaplin y una parte práctica. Y en ese practicar el espacio, desde los happenings de Alain Capró o de Ben Amos vendiendo bolas de nieve en Central Park, Roman Ondak, que es esa pieza que se ve allí, que es donde se mide el universo, y lo que se hace es señalar la estatura del público que entra a ver la exposición, en una foto de aquí arriba. O Félix González Torres con esa cascada de luces, que es una pieza muy bonita, que habla de relaciones también, que habla de... sabéis que si se rompe o se estropea una, no funciona ninguna más, porque están puestas en serie, ¿no? Habla de afecto, ¿no? De la relación con el otro. Luego barras de descarga en internet, paso del tiempo, Bruno mandándose un paseo por un corredor, Stanley Brown señalando recorridos, o Tricia Brown caminando por la pared. Francis Alice, la pintura sobre fondo blanco para la celda de un solitario de Joan Miró, que son 3 cuadros enormes blancos donde Joan Miró traza una línea con un pincel hasta que se parte, pero son cuadros de casi 4 metros que después contaremos por qué está ahí. O el mapa del océano de Lewis Carroll, ¿no? El de Moby Dick. Oeste, norte y sur, es lo único que pone. Claro, como vas a cartografiar el océano, ¿no? Y, bueno, piezas de Bruce Nauman, el molde debajo de una silla, o la caja de zapatos vacía de Gabriel Orozco, o un cubo de condensación de Hans Hack. Luego traemos piezas de María Loboda, que son muy interesantes, el trabajo dedicado a un emperador, que son una serie es esta de aquí, que son una serie de macetas con cipreses, que lo que se hace es una construcción militar cada día de la semana durante el tiempo de la exposición. Una sillita de bambú, los tientos de Joan Miró, cuando estuvimos en Somboter, en Mallorca, y 2 fotogramas de Charles Chaplin. Jugando, ¿eh? En su aso. Y esta es la parte práctica. La manera... en esta parte, la verdad es que tuvimos como a Michel Dessertó como algo fundamental, ¿no? Con la invención de lo cotidiano, el andar en la ciudad y temas así, ¿no? Esto fue un proyecto que hicimos para la Fundación Pilar y Joan Miró en 2014. Y esta pieza se llama Maneras de pasar al otro. Eran cortinas con impresiones de barras de carga que te encuentras en internet, ¿no? Esos tipos de espera que cuando estás en soledad, pero que parece que la cortina también los tiene, ¿no? Porque, bueno, son como pantallas hacia la realidad o hacia el mundo interior. Y las puertas, ¿no? Puertas, pero que están esas 2 puertas, una de madera y otra de una cancela de de los civil sevillano, que quisimos trasladar a Palmar. El proyecto de Palmar lo trabajamos durante un año allí, en los talleres de Joan Miró,
En eso consistía la beca. De hecho, esta pieza que son chaquetas y camisas de Miguel y Manuel son fotografiadas de nuestra ropa como si fueran mapas, puertas que están cerradas pero se pueden abrir, o esas láminas en esos mapas del lugar. Esta pieza esta pieza es la que titulábamos, somos un poco así, pero bueno, escultura sobre fondo blanco para la celda de un solitario, y lo que hicimos es pedir a la fundación que nos hicieran en un rollo la medida de esas líneas que hemos visto antes yo a Miró, de unos 3,5 metros, que nos la hicieran al tamaño real. Exacto. Y nosotros lo que hicimos es reproducirla con bambú. Caliente, ¿no? Simplemente lo que hicimos es templar el bambú, dando calor y frío, y hacíamos el recorrido. Son las 3 imágenes, bueno, las 3 líneas que se ven aquí, ¿no? Que son esos 3 recorridos. O, en figuras de estilo, el bastón de Charles Chaplin. Charles Chaplin usa el bastón como una prolongación de sí mismo, ¿no? Esa multiplicación del objeto, que como el ciego, ¿no? Que va caminando y cuando encuentra un obstáculo va hacia la derecha o hacia la izquierda. O lo que decía también él, ¿no? ¿Cierto? Decía un poco que al caminar, cuando te encontrabas con un obstáculo, ¿no? Al girar es cuando encontrabas el espacio. O sea, sería como la idea del bastón, ¿no? Un bastón que al final está hecho en bambú, pero son como 15 bastones unidos. Entonces hay una idea como de repetición hacia la búsqueda del espacio. Igualmente hicimos una cosa parecida con el tiento, haciendo una reflexión sobre el tiento de John Miró. La silla de bambú que hemos visto antes la compramos, la descomponemos en todas sus partes, que solo tiene grapas, y hacemos una línea desde lo máximo que te da el grosor de la silla hasta lo mínimo. Simplemente van unidos con una especie de tubos de cobre, ¿no? O la pieza que tenemos aquí al lado en la Fundación Valentín de Madariaga, Lloviendo a Cántaros. Es una pieza que se la encargamos a un ceramista en Cádiz, y lo único que, bueno, de diferentes tamaños, y lo que hacíamos es hacerlas caer, ¿no? Claro, el procedimiento era complicado porque hacerla caer en fresco hacía que se rompiera. Entonces había que hacerlo por parte, ¿no? Se levantaban, se ablandaban algunas, se cocían, y encima de esas cocidas es cuando se hacía otro procedimiento de ablandar. No aguantas, claro. Un poco el procedimiento. Y de las últimas piezas que traemos 4 o 5 diapositivas, esta de cartapacios, que son simplemente cartapacios donde se guarda, son lugares también donde se guardan cosas, desde bolígrafos, papeles, libros, etcétera, y nosotros hicimos una especie de biombos, como si fueran parte de esa escayola arquitectónica que se ve en el exterior de... Y después de mucho tiempo, pues hemos vuelto, bueno, casi desde el 2005 que no hacíamos nada con la figuración, hemos vuelto a sacar una pieza que es esta, que se llama Sujeto. Bueno, es una pieza de terracota, está también dividida por partes, por lo complejo que es trabajar con el material en ese tamaño. Se divide en 5 partes y está saturado de carbón graso. Lo que se produce es una pérdida de la imagen, del volumen, un recorte, ¿no? Como esto que pasaba en las cuevas rupestres, ¿no? Con esa mano que se pone y se embadurna todo de un color y queda la huella, o al revés, impregnas y coges. Esto tenemos también un chascarrillo de esto, porque bueno, la verdad es que la pieza está en una colección bastante buena en Francia, ¿no? Pero cuando las pusimos aquí en Sevilla por primera vez, la primera noche un coleccionista que estaba como muy voluntarioso se la quedó, o dijo, resérvamela tal, y luego vino al día siguiente diciendo que por qué tenía eso en el suelo, esa cosilla en el suelo, que si se caía la pieza, y le teníamos que explicar, y entonces ya buscó otro motivo, que oye, pero es que la tocas y mancha.
Y, claro. Claro, es que el... Sí. Bueno, también. Y luego este es el detalle de perfil y lo que se ve al fondo, que lo proyectamos en un carrusel de diapositivas, que son unas 80 diapositivas. Bueno, Sí, esto es como el igual que el dibujo, molde, ¿no? los moldes, que los tenemos desde el 2002 o por ahí hasta ahora y los seguimos utilizando, que nos lo hicieron a nuestros cuerpos, los utilizamos cuando queremos y como queremos. Y la diapositiva fue una cosa parecida. La empezamos a realizar en el estudio de una manera muy tal, y ha terminado en el 2016. Hemos terminado haciendo una pieza de ellas mismas, de ese proceso, ¿no? Las he escaneado y las traigo. Bueno, son las diapositivas con las que hemos hecho todos los dibujos hasta ahora, ¿no? Dibujos o posiciones de escultura. En 15 años todas las figuras que aparecen en dibujos y tal son estas figuras. Como una especie de archivo nuestro. Pues están manchadas, claro. Sí, algunas están quemadas porque las utilizábamos, sabéis cómo pintamos, ¿no? Bueno, algunos, que ponemos el proyector de diapositiva y le endiñamos la imagen. Vamos, los que no sabemos muy estudiar. No estudiar, hemos pasado por la academia. Y hasta aquí es nuestra... No sé si nos queda algo de tiempo y hablamos de alguna cosilla más. Quien tenga alguna pregunta que no la haga ahora, que la Vale. haga con la Vale. más activos, y ahora hacemos un descanso y volvemos en 20 minutos. Vale. Bueno, Muchas gracias.